Buen día para todos. Mi nombre es Milton Jair Vargas Sánchez. Estoy inscrito en esta materia de Administración Básica y Fundamentos de la Administración Básica en la Universidad Manuel Beltrán en su modalidad virtual. El día de hoy voy a desarrollar la actividad propuesta por nuestro docente Álvaro Castrillón mm, respecto de las partes de dirección, o mejor, de la parte dinámica del proceso administrativo. Para comenzar, vamos a hablar de los fundamentos de la dirección. Como habíamos hablado anteriormente en los módulos anteriores, o habíamos visto mejor, en esas partes simplemente veíamos lo que se tenía que hacer y cómo lo íbamos a planear para poder hacerlo. En esta parte ya entramos en el qué hacer, es decir, quién lo va a hacer. Mm, y cuál es de pronto esa motivación para poder hacerlo. Vemos que los fundamentos de la dirección encontramos el liderazgo, la motivación, la comunicación, la gestión del cambio, el manejo de conflictos muy importante y el trabajo en equipo. Observamos ya el liderazgo como esa capacidad de establecer la dirección, influenciar y alinear a los demás hacia un mismo fin. El liderazgo no es solo la actitud en la cual las personas tienen pues que seguir a otros para cumplir las metas, sino también se trata de que ese líder haga que las personas sientan el mismo furor que de pronto él siente por el proceso. Tenemos varias clases de liderazgo. Está el liderazgo natural, donde una persona que tiene de pronto un coeficiente que le permite destacarse más que otras personas, hace que se convierta en una figura más reconocida y por lo tanto pues puede motivar a las demás personas a que hagan lo que él hace en pro y en bienestar de la organización. También está el tipo de liderazgo participativo. El tipo de liderazgo participativo se parece un tanto al anterior, pero hay que tener en cuenta que en este eh, las opiniones del equipo de trabajo también son importantes en, en la finalidad para tomar la última decisión. También tenemos el liderazgo autocrático, que pues, se opone a los anteriores los que vimos, que no toma nada en cuenta las opiniones de los demás, sino que poder absoluto, por así decirlo, recae en una sola persona. También está el liderazgo burocrático. Mm, Este tipo de liderazgo se podría decir que es el preestablecido en cualquier trabajo, es decir, por el orden jerárquico preestablecido. También está el tipo de liderazgo carismático que sobresale de los otros, o de pronto se parte de los otros, no tanto porque está en un posicionamiento eh, por nombramiento en un cargo o porque tiene de pronto un talento natural para hacerlo, sino que tiene unas cualidades que inspiran a los demás para que para transmitirles esa energía y que el trabajo sea un proceso mancomunado. Y como último clase de liderazgo encontramos el liderazgo transformacional. Mm, de pronto puede como acercarse a algo al liderazgo carismático en cuanto al entusiasmo para motivar a las demás personas. Pero en esta parte de cumplir unos objetivos de la mejor manera, el encargado de proponer nuevas iniciativas y entregar valor a las decisiones que ha tomado.
También encontramos la motivación. En el ejemplo nos indicaban que era la motivación, es decir, el quehacer de las cosas, de qué era lo que motivaba a las personas para poder hacer las cosas. Por tanto, yo lo tomé como el impulso que conduce a una persona de qué debe elegir. Tiene la persona uno o varios caminos, como podemos ver en el ejemplo, pero finalmente la persona es la que decide cuál va a elegir. Vemos que hay varias clases de comportamientos y el comportamiento humano es causado de diferentes maneras. Puede ser por el ambiente, por algún tipo de finalidad. Mm, Tenemos aquí que como tres definiciones que las decía, mm, no recuerdo bien ahora, según Chiavenato, las tres definiciones aquí encontramos el comportamiento humano es causado, donde existe una causalidad del comportamiento, es decir, que mm, el exterior influye en el comportamiento de las demás personas. El comportamiento es motivado, es decir, como que el comportamiento humano tiene una finalidad, no es causal, sino que ya es algo planeado, se está buscando un objetivo en específico. Y en últimos tenemos que el comportamiento es por un impulso, un deseo o una necesidad, que serían como más como los motivos de compra, que son los impulsos a veces que las personas siguen. Para no alargarnos tanto en la exposición, vamos a pasar con la comunicación. Me pareció que la mejor manera de explicarlo era mirando su origen etimológico. La palabra viene de comunicare, que significa compartir algo, es decir, poner algo en común. El proceso es algo complejo, sin embargo yo traté de reducirlo en la imagen que estamos viendo aquí. Tenemos una persona que está transmitiendo un mensaje, ¿sí? Que pues puede ser este el emisor. Tenemos un código que es la manera que él va a emplear para emitir ese mensaje. Aquí vemos un teléfono de cable, que sería el canal a través del cual se va a transmitir ese mensaje y una persona que lo va a recibir. Mm, de que la comunicación sea buena depende que el mensaje sea bien recibido. Aquí vemos un claro ejemplo de que esto no está sucediendo. Por otra parte, estamos tomando la gestión del cambio, que es un conjunto de procesos que simplemente garantizan la aplicación de unos cambios no en el proceso, sino más bien en la organización. ¿Sí? Esto tiene unos matices que son importantes, porque se debe crear conciencia no es solo en la persona que va a generar el cambio, sino en todo el proceso, en todas las personas que hacen parte de él, para que estén conscientes de que ese cambio es para bien. Motivar a esas personas para que también tengan el deseo de cambiar, que conozcan por qué van a cambiar su empresa, puede ser su razón social o, o o su fin de ser. Mm, También hay que estar pendiente allí eh, de mm, de lo que es la capacidad y pues el, el refuerzo, ¿no? Entonces, de allí entenderíamos que la capacidad sería entender lo que se quiere con ese cambio y el refuerzo, pues que se deben reforzar esos cambios en nuevos comportamientos para evitar volver a los anteriores. Mm, ya tenemos entonces que también existe una gestión de cambio organizacional, que era como el que más o menos decíamos ahora, por eso está el ejemplo, y es simplemente adaptarse al nuevo tipo de mercados, ¿sí? A transformarse a todos esos factores que de pronto están en el exterior.
Otra parte importante es el manejo de conflictos. En alguna parte eh, podemos observar lo que son las conciliaciones. Los conflictos es simplemente cuando dos personas no se pueden poner de acuerdo en algo. Dos personas o dos partes, porque en la administración de empresas podríamos hablar de personas jurídicas. ¿Mm? Mm, Tenemos aquí varios tipos de para manejar los conflictos como se decía, los conflictos interpersonales. Estos son los que surgen como consecuencia de insatisfacciones y contradicciones dentro de las personas. ¿Mm? Esto puede ser por motivaciones personales, ya sea por carácter, por el tipo de persona que se es. Hay otro que son los interpersonales porque surgen de los enfrentamientos entre intereses entre una persona u otra, ya sea por una mala comunicación entre ellas, por algún roce que han tenido laboralmente. Y hay otro que surge por los problemas vinculados con el trabajo, las relaciones que se establecen entre este y los demás individuos o departamentos. Eso tiene que ver más que todo con el mando o la cadena de, de mando de la organización. El trabajo en equipo, lo más importante. Esto es tener un norte en el cual todas las personas que hacen parte de esa organización, los trabajadores, miren y fijen un bien común respecto a la misión, a la visión de la empresa y que todos conduzcan para el mismo lugar. Mm, Todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos, debe integrarse, tener clara cuál es su parte dentro del proceso, debe cooperar. Pues de pronto en el caso nuestro vemos unas estrellas en nuestra selección Colombia, pero todas ellas deben jugar como un equipo para poder ganar. Mm, La información debe ser pública, no debe ser reservada para algunos, todos deben conocer la información dentro de la organización. Y la recompensa, de pronto de la que se podría hablar, sería una mejor producción o una eficiencia dentro del proceso. Por otra parte, tenemos lo que son los fundamentos de control. Esto es decir, yo veo la organización como una maquinaria. Por eso pongo aquí la imagen de los engranes. Y esa maquinaria debe funcionar correctamente. ¿Sí? Es decir, que el, el administrador debe ser quien opera esta maquinaria y debe mirar cada partecita dentro del proceso y que funcione correctamente y cumpla su parte dentro del proceso. Por eso vemos que se debe ejercer un control sobre el entorno, ¿m? Que son las pautas generales que tiene una empresa, mm, y que los empleados deben ejecutar sus acciones dentro de esas pautas. También tenemos que está una evaluación de los riesgos donde se identifica eh, los riesgos que puede generar para la empresa y la consecuencia que podría también generar para ella. Por otra parte, encontramos las actividades de control, que serían otras que las políticas y los procedimientos, ¿no? Y la información y la comunicación también, que es donde los informes a través de los cuales se va a ejercer ese control, ya sean informes mensuales, periódicos, de la manera que se establezca. También tenemos una supervisión, que sería prácticamente la vigilancia, como los sistemas de calidad que están revisando si se ejecuta o no bien el trabajo. Las herramientas de control administrativo, muy importantes. Ese tema es bastante amplio. A la vez, pues creo que no se presta tampoco más el tiempo para profundizar sobre él, pero es interesante la manera en la que vemos que hay muchos instrumentos que nos permiten tener un control sobre el proceso administrativo, pero que debemos ser concienzudos y hacer este control de una manera permanente. De esta manera, obtener un seguimiento correcto sobre alguna parte de pronto del proceso que se haya roto y que deba ser cambiada. Mm, Este tema plantea muchas interrogantes porque a veces las empresas no lo hacen por el miedo a evolucionar o el miedo de pronto por el tiempo que tomen estas actividades.
pero lo cierto es que depura muchos problemas dentro del proceso y permite una agilización y una eficacia en el proceso mismo. La gestión financiera es prácticamente algo que le compete a todos los administradores o más bien a los dueños que les gusta que les hablen de dinero. ¿Mm? Porque esto tiene que ver con la administración de los recursos. ¿Sí? Hay que ver que esos recursos sean suficientes para cubrir los gastos, pero también que cumplan las expectativas con las que fue creada una empresa, que no puede ser otra, sino que mantenerse ella misma y también generar un ingreso. Ya para finalizar, coloco la bibliografía de todas las páginas donde he consultado, además de acudir al módulo 3, que es un resumen muy bueno del tema. Ya pues finalizo con esto mi presentación, no sin antes agradecerle al docente por las presentaciones que nos ha tenido en el PDF. Han sido muy buenos, también los videos han sido muy ilustrativos para mí. Me he empapado un poco más del tema y ya de esta manera pues doy por finalizada la presentación, no sin antes agradecerles.